Bueno chicos, el día de hoy veremos el tema de móviles. Móviles no es nada más que un tema con respecto a el tema llamado, en este caso de física elemental, llamado MRU, movimiento rectilíneo uniforme, cuando consideramos una velocidad constante, ¿de acuerdo? Este es un caso particular, porque en realidad a veces un vehículo o un móvil nunca está en una velocidad constante, siempre la velocidad es variante, ¿verdad? Pero para estos casos particulares vamos a considerar que es una velocidad constante. Ahora, el capítulo con respecto a MRU es netamente un curso de física donde se requieren distintos tipos de fórmulas, mientras que esta parte que lo vamos a ver en razonamiento matemático es un tema más que todo de planteo de ecuaciones, planteo de razonamiento. ¿Qué me refiero? En este caso vamos a procurar utilizar la menor cantidad de fórmulas. En este caso solamente una fórmula básica nada más para poder determinar esto. Y todo lo que está acá adelante es con la misma fórmula nada más. Simplemente que tenemos que aplicar un poco más del razonamiento. ¿Estamos de acuerdo? Empezamos. Lo clásico que sabemos de un móvil. Un vehículo que va a desplazarse. ¿De acuerdo? Lo que se va a desplazar nosotros le consideramos como un espacio. ¿De acuerdo? O una distancia. Espacio o distancia, en este caso va a ser considerado lo mismo. ¿De acuerdo? Van a ser considerados equivalentes. Entonces un primer dato sería por acá. Este vehículo que se va a desplazar va a hacerlo en una distancia d. ¿Estamos de acuerdo? En un espacio. Luego, este vehículo siempre va a tener una velocidad, que la velocidad siempre la vamos a llamar una constante. ¿De acuerdo? Esa es una velocidad constante. Que no cambia a través del tiempo. ¿Sí? Ahora, es importante determinar la velocidad, que la velocidad tiene distintos tipos de unidades. Con las que vamos a trabajar es esto, mira. Si nosotros trabajamos que la distancia, que la velocidad va a ser en kilómetros por hora, o también puede ser metro por segundo. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿qué significa si es que nosotros trabajamos, en este caso, la distancia en kilómetros? Significa que la velocidad está en kilómetros por hora. Pero si la distancia trabajamos en metros, significa que la velocidad tiene que estar en metros por segundo. Hay un elemento más que me falta por acá. ¿Qué elemento será eso? Hay un elemento más que me falta por acá y lo voy a completar acá. Si tú vas a ubicar de este punto a este punto, significa que va a pasar un cierto tiempo, ¿estamos de acuerdo? Para que tú puedas llegar de acá hasta acá, ¿no? Entonces, este es lo que nos falta a nosotros, lo que llamaremos el tiempo. Y el tiempo también, ¿en qué unidades lo puedo medir? En metros, que diga en horas o segundos, ¿de acuerdo? Esas son las unidades que nosotros vamos a trabajar. Pero ¿cuál es la única formita que vamos a utilizar en este caso? Nosotros vamos a decir que siempre va a ser esto, miren, la distancia será igual a la velocidad multiplicado por el tiempo. Eso va a ser la formulita que nosotros vamos a utilizar para este problema. Nada más, nada más. No vamos a utilizar más formulita que ella nada más. ¿De acuerdo? Así que solo vamos a utilizar esta formulita. ¿Sí? La distancia va a ser igual a la velocidad por el tiempo. Esta es la única fórmula que vamos a utilizar. Nada más. De esta fórmula hay muchos factores. Digamos, si tú quieres trabajar la velocidad, esto manda a dividir. Si quieres calcular el tiempo, la velocidad pasa a dividir y de esa manera. Hay más fórmulas que podemos utilizar, pero esa es la fórmula general. La distancia siempre proviene de la velocidad multiplicado por un tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a considerar esa formulita la única para plantear todos los problemas que tenemos acá adelante. Empezamos con un problemita. Por si acaso, en este capítulo de móviles, créeme que no hay ninguna dificultad con respecto a esta fórmula. Es una fórmula básica que seguro lo has visto siempre. Creo que no tienes ninguna dificultad. La dificultad va a ser a la hora de plantear cada problema. Recomendación para este capítulo. Utilizar buenos gráficos, utilizar unidades correctas y utilizar la fórmula adecuada, que es la única. 3 pasos a seguir. Correcto planteamiento, un gráfico también que me ayude, estamos de acuerdo. Luego voy a trabajar con las unidades que me dicen. Y por último, aplico la formulita. ¿Estamos de acuerdo? Son los únicos criterios que nosotros debemos utilizar. Primer problema. Tenemos un automóvil. Dice, un automóvil marcha durante 12 horas.
¿Qué significa que está marchando durante 12 horas? Significa que está avanzando en el tiempo de 12 horas. Dice, si él hubiera marchado una hora menos, significa si le hubieran dado una hora menos, con una velocidad mayor de 5 kilómetros por hora, él habría recorrido 5 kilómetros menos. ¿Cuál es la velocidad de este automóvil? Si tú te das cuenta, tenemos dos casos. Entonces, vamos a utilizar primero, hacemos una lectura rápida y me doy cuenta que tengo dos casos. Uno me dice si hubiera marchado 12 horas y otro si hubiera marchado una hora menos. Como son dos casos, voy a dibujar esos dos casos. Mira, por acá, vamos a poner para el primer caso y el segundo caso. En el primer caso, voy a poner por acá. Acá está mi vehículo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Por acá. Algo así. ¿Sí? Yo me voy a desplazar de este punto hasta este punto. ¿Estamos de acuerdo? En el primer caso, ¿en qué tiempo lo he hecho todo esto? De acá hasta acá, llegué en un tiempo de 12 horas, me dice, para el primer caso. Y voy con una velocidad que no sé cuánto, le llamaré una velocidad B. ¿Estamos de acuerdo? Esto significa que estoy avanzando. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Eso va a ser mi primer caso. Segundo caso. Vamos a dibujar por acá para plantear mi segundo caso, que es lo que hubiera pasado. Por acá dibujamos el carrito nuevamente. Por acá. Acuérdate que este va a ir... A ver, vamos a poner a una velocidad. Ahora sí vamos a plantear. Mira. Tengo dos casos. Un automóvil marcha durante 12 horas. Durante 12 horas, no sé cuánto, pero yo sé que él debe haber recorrido una distancia. Que no sé cuánto, pero esta distancia tiene que haber sido t. Por acá lo voy a poner. ¿Estamos de acuerdo? Él ha recorrido una distancia t. ¿Estamos de acuerdo? Sí, por acá, porque si no tengo que poner eso. Por acá está. Esta va a ser la distancia t. Listo. Yo sé que él ha recorrido en 12 horas una distancia b. Ahora viene lo que yo voy a plantear para mi segundo caso. Pero ¿qué pasa si él hubiera marchado una hora menos? Si él hubiera marchado una hora menos, con una velocidad mayor de 5 kilómetros, ¿qué significa? Si él antes marchó con una velocidad b, ahora ya no va a ser su velocidad b, sino su velocidad va a ser b más 5. ¿Sí o no? Esa va a ser su nueva velocidad, b más 5. Una velocidad mayor. ¿Estamos de acuerdo? Eso para mi segundo caso. Velocidad más 5. ¿Sí? Listo. Pero ¿qué más? Si yo le hubiera marchado a una velocidad mayor, ahora voy a colocarlo bien para que se pueda entender. Velocidad más 5. Ahí está. Dice, si él hubiera marchado una hora menos, con una velocidad mayor de 5 kilómetros, sería b más 5, él habría recorrido 5 kilómetros menos. Ah, si él habrá recorrido 5 kilómetros menos, tú lo vas a plantear de esta manera, mira. ¿Qué significa que él haya recorrido 5 kilómetros menos? Por acá, imaginemos que esto es una línea, ¿de acuerdo? Significa que todo esto había sido D, pero él va a recorrer 5 kilómetros menos. Significa que esta distancia va a medir 5 kilómetros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la nueva distancia que él va a recorrer ya no va a ser eso, ¿no? Su nueva distancia va a ser lo que él va a recorrer es esto, mira. Esto va a ser la nueva distancia. ¿Sí o no? Esto va a ser la nueva distancia. Si todo valía D y esto vale 5, esto va a ser D menos 5. ¿Sí? D menos 5. Ahora, dice que él lo hubiera marchado en una hora menos. Significa que si él lo hizo en 12 horas, ¿en cuántas horas lo hubiera hecho él? Una hora menos sería 11 horas, ¿verdad? Esto todo hubiera sido ¿eh? Hasta este punto, ¿cuánto tiempo hubiera sido el tiempo? 11
horas. ¿Estamos de acuerdo? Dice, si él hubiera marchado 1 hora menos, o sea, ya no hubiera sido 12, hubiera sido 11 horas, a una velocidad mayor de 5, o sea, velocidad más 5, él habría recorrido una distancia, un recorrido de 5 kilómetros menos. Significa que hubiera recorrido de menos 5. ¿Cuál es su velocidad? Me preguntan cuál es la velocidad. Muy bien, con eso ya podemos, creo, plantear mi problemita. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien, vamos a hacer el problemita. Ya tenemos todos los datos. Entonces solamente sería cuestión de plantear esto, ¿no? Por acá lo voy a colocar para que se pueda, para que me dé espacio. El tiempo en este caso sería 11 horas, ¿no? Habíamos dicho 11 horas. Muy bien. Ahora sí. La primera, ¿puedo plantearlo o no puedo plantearlo? Sí. Distancia que es igual a velocidad por el tiempo. Entonces voy a sacar mi primera conclusión de esto. Por acá. De esta primera yo termino. Distancia, velocidad por el tiempo. Distancia D es igual a velocidad por el tiempo. O el tiempo por velocidad, que viene a ser lo mismo, pero el tiempo ya sé que vale 12. Sería 12 B. Listo. Ya tengo mi primera ecuación de esto. ¿Sí o no? Distancia igual a 12 B. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la primera ecuación que acabo de plantear. Siguiente. ¿Qué más sé aparte de esto? De acá aplico la misma formulita y me tiene que salir lo mismo. Distancia igual a velocidad por el tiempo. Distancia, velocidad por el tiempo. Bueno, a ver, veamos qué me sale. Por acá sería de esta manera. Voy a plantear por acá esta ecuación. D menos 5 será igual a ¿quién? Velocidad vale B más 5. Te equivoques, B más 5. Pero todo por el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? 11. ¿Sí o no? Ahora, tú puedes reemplazar D. Yo sé que D cuánto vale 12B. Lo reemplazo acá mejor porque yo quiero... ¿Qué quieres calcular? ¿Cuál es la velocidad? Quiero calcular cuánto vale B. Esto. Entonces, este D que está acá, yo no quiero hallar, entonces pongo por su equivalente, mira. D es igual a ¿cuánto? A 12B. Entonces sería 12B menos 5. Igual, este 11 multiplica distribución a este y a este. Sería primero 11 por B, sería 11B más 55. ¿Sí o no? 12 menos 11 me queda B. 5 pasa a sumar, 55 más 5 sería 60. ¿Pero en qué unidad estamos trabajando? Horas, kilómetros, significa que la velocidad está. Eso sería la respuesta. La velocidad será 60 kilómetros por hora. Eso debe ser B. Nada más. Nada más y nada menos. Esa sería la respuesta. 60 kilómetros por hora. Solo aplicamos una formulita nada más. Y utilizamos lo que es mi planteada de ecuación. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Aunque ustedes no lo crean, el tema con respecto a... Yo sé que en física deben haber visto no solamente MRU, también MRV, que es un movimiento rectilíneo uniforme variado. Significa cuando utilizamos aceleración y desaceleración, ¿no? En este caso, aceleración, simplemente en desaceleración no existe ese término. Simplemente es acelerar, positivo o negativo, eso sería correcto. Desaceleración es un invento que acaban de utilizar la gente, ¿no? Pero no existe eso de desaceleración. Ahora, algunos dicen que este capítulo es un poco más complicado, ¿por qué? Porque requerimos de más fórmulas, ¿no? Existen como 6 fórmulas, si no me equivoco. Pero en realidad lo que es más complicado es esto. No es difícil, pero tiene más procedimiento es esto, porque tienes que pensar un poquito más.
Por el tema, porque si te das cuenta, todos hemos trabajado solamente con una formulita. Lo otro ha sido cuestión de planteo de ecuación. Entonces, por eso que se hace más dificultoso esto a comparación de MRV, que tiene más formulitas, sí. ¿Pero por qué? Porque las formulitas hacen que el problema sea directo. Simplemente copias la formulita, ingresas los datos y sale la respuesta. Pero acá tienes que plantear correctamente para que te salga el problema. Entonces, para este capítulo de móviles, yo voy a utilizar criterios. Para eso te puedes presentar un par de problemitas con distintos criterios que vienen mayormente en este capítulo. Uno de ellos son los trenes. Uno de ellos son los trenes, que significa que a veces cuando yo estoy parado en una estación, siempre te van a ver por un observador. ¿Qué significa eso? Mira, un ejemplo. Un observador se considera una persona, ¿sí? Para saber el tiempo que se desplaza todo esto que está acá, ¿qué pasa? Digamos, yo voy a decir que este tren tiene una cierta velocidad. Entonces, este va a ser velocidad, se le considera velocidad del tren. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué más? Esta distancia que está acá es la distancia que hay del tren al observador. Pero aparte vamos a agregar algo más a todo esto. Algo más vamos a agregar. Esta longitud del tren. ¿Eso es toda la distancia que tiene el tren o no? Para el observador, mira, para el observador va a pasar algo. Cuando a ti te digan que el observador llegó a visualizar todo el tren, o sea, ¿qué significa? Que el observador llega a ver que pasa el tren, significa que este observador, para que logre ver, esta es la distancia, por si acaso, que hay entre separación del tren con el observador. Pero lo que tú tienes que tener en cuenta es que para que el observador diga que ya el tren ha pasado, ¿qué significa? Que esta punta tiene que llegar para acá o, no, o que esta punta tiene que llegar para acá. Fácil. Que esta punta que está acá tiene que llegar ahí. Cuando la cola o la parte final del tren llega a este punto, significa que recién va a ser el tiempo que demora en pasar al observador. ¿Sí? Esto será el tiempo en pasar totalmente. Tiempo en pasar totalmente al observador. ¿Y cómo sería esa formulita? Fácil. ¿Cómo calcularías esa formulita? La distancia. Ahora la distancia, ¿cuánto sería? L, T, más D, que es la distancia total, será igual a ¿quién? A la velocidad del tren por el tiempo. Esa sería la formulita que vas a utilizar para ese problemita o para ese capítulo. ¿Estamos de acuerdo? Nada más. O sea, ¿cuál es la distancia? La diferencia. La distancia va a ser la distancia que está separada del observador del punto que quieras tener. Vas a agregar la distancia que tiene ese mismo tren. ¿Estamos de acuerdo? Ese mismo tren. Bueno, nada más. Así sería todo. Listo. Ahí está, muchachos. Eso sería con respecto a los criterios de trenes. ¿Sí? Bueno, nada más creo que te podemos poner ahí. Vamos a un problemita. Espero que ahí se pueda entender mejor. ¿Qué dice en este problemita? Mira. Un tren va a demorar 8 segundos en pasar delante de un semáforo. 8 segundos en pasar delante de un semáforo. Y el triple del tiempo en cruzar un puente de 400 metros de largo. ¿Cuál es la longitud del tren? Muy bien. Vamos a plantear ese caso. Vamos a poner ambos casos, ¿estamos de acuerdo? Tenemos por acá dos casos. El tren que pasa delante de un semáforo y el tren que demora en cruzar todo un puente. Muy bien. Vamos a poner por acá el primer caso. Es un problema clásico, recurrente en los exámenes de admisión. Vamos a por acá, sí. Listo. Primer caso. Voy a dibujar por acá el trencito. Por acá está el tren.
mismo está el semáforo. ¿De acuerdo? Acá está el semáforo. Ahí está el semáforo. ¿De acuerdo? Este es el semáforo. Ese es el tren y el semáforo. Ahora, este mismo tren que está por acá. Por acá está el mismo tren. Y por acá está, este va a ser el semáforo y ese va a ser el puente. Listo. Voy a colocar por acá. Por acá tenemos los dos casos. El primero es el tren que está delante de un semáforo. Por acá hago copiar. Este es el semáforo, por si acaso. Y por acá estará el puente. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo con eso? Muy bien. Ahora mira, presta atención con respecto a esto. Un tren demora 8 segundos en pasar delante de un semáforo. Para que logre pasar significa que esta puntita que está por acá, que es la parte final del tren, para que haya pasado completamente el semáforo, esta punta tiene que haber llegado acá, ¿sí o no? ¿Y ese tiempo, en cuánto tiempo lo hizo? ¿En cuánto tiempo hizo eso? Dice en 8 segundos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Así será. Primer caso. Ahora, pasar completamente el semáforo significa que lo ha hecho en 8 segundos, pero yo no sé cuál es la velocidad del tren. Entonces, como no sé, simplemente sé que está en una velocidad, pondré velocidad del tren. ¿Estamos de acuerdo? Velocidad del tren. Muy bien, dice. Luego dice, un tren demora 8 segundos en pasar delante de un semáforo y el triple de tiempo en cruzar un puente de 400 metros. Primero, este tren que está acá, que diga, este puente que está acá, tiene una distancia de ¿cuánto? De 400 metros. ¿Sí o no? ¿Qué me dicen? Demora el triple del tiempo. ¿Significa que si él demora 8 segundos, el triple del tiempo sería 24 segundos o no? Significa que esta parte final del tren, para que llegue a esta punta, significa que ya ha pasado al final del puente, ¿verdad? Significa que este punto tiene que llegar hasta este punto que está acá. ¿Y eso en cuánto tiempo tiene que haberlo hecho? En el triple, que sería 24 segundos. Eso es lo que tiene que pasar. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Hasta ahí creo que se entiende esa parte. Muy bien. ¿Qué es lo que me preguntan? ¿Cuál es la pregunta para ese problemita? ¿Cuál es su longitud? ¿Cuál es la longitud del tren? Me preguntan. ¿Cuál es la longitud del tren? Como yo no sé cuánto vale la longitud del tren, simplemente pongo longitud del tren. No sé, esta es la longitud del tren. Esta será la longitud del tren. ¿Sí o no? Entonces planteamos las ecuaciones. Para el primer caso, planteamos ecuación por acá y luego ecuación por acá. ¿Sí? Primero, ¿qué dice? Distancia. La distancia total que ha recorrido para el primer caso sería longitud del tren es igual a ¿quién? A velocidad. ¿Cuál es la velocidad? Velocidad del tren por el tiempo, que vale 8. Ya tengo mi primera ecuación. Listo. Ya tengo mi primera ecuación. Siguiente. Distancia total sería longitud del tren más 400 es igual a la velocidad. ¿Te acuerdas que esto también tiene la misma velocidad por si acaso? La misma velocidad, que es el mismo tren. Significa distancia del tren más la distancia del puente, todo esto que está acá, ¿de acuerdo? Todo esto que está acá significa distancia, velocidad por el tiempo.
Y con eso me debe salir el polinomio. ¿Sí? Listo, ya está. Sería entonces de esta manera. A ver, ponemos por acá. Planteamos LT y más 400 igual a la velocidad, que sería velocidad del tren, por 24. ¿Sí o no? Listo. Nosotros queremos calcular la velocidad. Si nosotros queremos calcular la velocidad, que diga la longitud, significa que la velocidad no nos interesa. Queremos calcular cuánto vale la longitud del tren, LT. Significa que eso no queremos. Despejemos. Significa que BT, de acá, mira, BT será igual a ¿quién? A LT entre 8. ¿Sí o no? Pasa a dividir, sería BT igual a LT entre 8. Significa que la velocidad del tren es igual a esto. A LT entre 8. Pero si lo multiplicas por 24, ya está. LT será igual a ¿cuánto? Todo esto sería LT entre 8. El entre 8 por 24 sería 3 LT. Que significa longitud del tren. Ya está. Pasa acá a restar. ¿Sí o no? Sería 2 LT igual a 400. Significa que la longitud del tren será igual a ¿cuánto? 200 ¿qué? Metros. Esa sería la longitud del tren. 200 metros. Esa sería la respuesta para ese problema. ¿Ven qué fácil? No es complicado. Simplemente teniendo estos criterios. Como le digo, el MRU es un tema súper sencillo, nada complicado, es fácil. Trabajar las unidades correctas, trabajar la única fórmula que utilizamos y un correcto gráfico. Los gráficos son muy importantes para esta parte y ser ordenados para saber de dónde voy a rescatar cada ecuación. ¿Sí? Primero aprendamos de esta manera para que luego podamos utilizar algunos artificios más que hay, ¿de acuerdo? Pero primero es importante saber esto que es lo básico, ¿estamos de acuerdo? Vamos a una parte más con respecto a criterios de corrientes, o también viene cuando nosotros digamos corrientes. Significa que cuando estamos remando, en este caso, río abajo, cuando yo voy a decir que estoy río abajo, significa que la corriente siempre por gravedad está bajando, ¿verdad? Si yo estoy bajando con la corriente, significa que estoy a favor de la corriente. ¿Qué significa que si yo me voy en un bote donde estoy con la corriente arriba o abajo? Significa que yo, por más que no haga esfuerzo al bote, este bote se va a comenzar a desplazar. ¿Por qué se desplaza? Por la misma corriente que me genera ese movimiento. Pero si es que yo voy a agregar una velocidad a ese movimiento y lo voy a hacer a favor de la corriente, significa a favor de la corriente, o sea, en el mismo sentido, significa que mi velocidad, ¿cómo va a ser? Va a aumentar, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si es que yo voy dando el sentido contrario? O sea, voy en contra de la corriente. O significa que voy río arriba. Yo estaría restando la velocidad. ¿Estamos de acuerdo? Entendamos esto mismo. Imaginemos que estamos viendo que este es el río. Esta será la velocidad, llamaré velocidad de la corriente. Si yo me desplazo de esta manera, a favor de la corriente, mi velocidad final será igual a ¿quién? A velocidad del bote más la velocidad de la corriente. ¿De acuerdo? Eso es lo que nosotros vamos a considerar para este caso. Eso significa río abajo. Pero ¿qué pasa si nosotros vamos río arriba? Significa que nosotros estamos yendo de esta manera, ¿verdad? Si nosotros vamos así, entonces mi velocidad final será igual a, mira, como yo voy avanzando significa que mi velocidad del bote es mayor. Menos, no voy a ir a la velocidad del bote, sino voy a ir a la velocidad del bote, pero le voy a descontar la velocidad de la corriente que me hace que yo retroceda o pierda velocidad. Y cuando pasa esto, se le considera como río arriba. También, ¿en qué ocurre? ¿En qué casos ocurre esto?
Eso también ocurre no solamente en los ríos donde hay corrientes. También ocurre cuando te van a preguntar problemas sobre escaleras eléctricas. Ustedes saben que ustedes pisan y comienzan a desplazarse. Pero alguna vez entre ustedes su curiosidad, yo sé que mayormente ustedes son curiosos, a esa edad siempre estamos investigando todo y probando a cada rato. Entonces, ¿qué pasa si es que ustedes comienzan a utilizar escalera eléctrica? Algunos de ustedes seguro lo han hecho. Ustedes comienzan a subir y cuando estás apurado, ¿qué es lo que pasa? Que esa escalera eléctrica comienzas a subir peldaño por peldaño, ¿no? Y te das cuenta que cuando haces eso, te das cuenta que te desplaza mucho más rápido. ¿Sí o no? Que si estar parado te da una velocidad, pero si es que tú aceleras y te mueves, te das cuenta que te estás desplazando mucho más rápido. ¿Por qué? Porque no solamente estás aplicando tu velocidad, sino también estás aplicando la velocidad que ya te genera la escalera eléctrica. Entonces tu velocidad se puede duplicar, ¿de acuerdo? Entonces significa que eres más rápido sin hacer no tanto esfuerzo. ¿Qué también pasaría en el caso contrario que si tú estás caminando en sentido contrario a donde te quiera llevar? Hay momentos que a veces ni siquiera vas a avanzar, ¿verdad? O vas a hacerlo más despacio. Entonces también ocurre eso porque esa velocidad va a estar jugándote en contra. Entonces es importante eso. Hay fuerzas o velocidades que me van a jugar a favor y también en contra. ¿Sí? Depende a qué sentido yo voy a tomar. Un problemita para acabar con esto. Un hombre va a remar río abajo, dice. Ya. Un hombre rema 60 kilómetros río abajo, empleando el mismo tiempo que emplea en remar 20 kilómetros río arriba. Ya, si él va al río abajo, vamos a dibujarlo así de esta manera. Imagínate que acá está el botecito. ¿De acuerdo? Él va a ir con una velocidad, no sé. ¿Estamos de acuerdo? Dice que va río abajo. ¿Cuánto va a remar? 60 kilómetros. ¿Estamos de acuerdo? Su velocidad de él va a ser esto, mira. Velocidad va a ser velocidad del bote más velocidad de la corriente. Y él va a recorrer una distancia de ¿cuánto? De 60 kilómetros, dice. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Empleando en un tiempo, llamemos en un tiempo t. No sabemos cuánto. Segundo caso. Dice, empleando el mismo tiempo, pero remando río arriba, significa que ahora este bote va a ir río arriba. Su velocidad va a ser velocidad del bote menos velocidad de la corriente, ¿sí o no? Y se va a desplazar por acá. Y él va a aplicar el mismo tiempo t. Pero en este caso ya no va a avanzar 60 y va a avanzar menos. De seguro que va a avanzar menos porque como está en contra de la corriente, significa que no puede avanzar mucho porque la corriente hace que se detenga o que baje, ¿verdad? Entonces, pero él no. Él va a ir río arriba y eso significa que hace 20 kilómetros menos. Muy bien. Con eso planteamos la ecuación. Allá la velocidad del bote en aguas tranquilas significa la velocidad del bote. En conclusión, solamente me están preguntando por cuánto vale la velocidad del bote. O sea, esto. Si la corriente de la velocidad es 5. Ah, bueno. La velocidad de la corriente vale 5 kilómetros por hora. ¿Sí? Entonces ya sabemos esos datos. Con eso calculamos y resolvemos ese problemita. Muy bien. Pongamos para el primer caso. Vamos a hacer esto rápidamente. Ahora, como ustedes ya saben un poquito más, ustedes saben que de acá podemos derivar más formulitas. Aunque no... Yo puedo derivar esta formulita, mira. Yo quiero calcular el tiempo porque en este caso me doy cuenta que el tiempo es el mismo. Entonces me conviene trabajar de esta manera, mira. Como el tiempo para ambos lo mismo, voy a calcular la formulita para el tiempo nada más. Este me lo puedo pasar a dibujar, entonces yo diría que el tiempo es igual a ¿quién? A velocidad entre la distancia. Es una formulita que tú puedes utilizar para apoyarte. O también hay otra formulita que si quieres velocidad, velocidad sería igual a distancia sobre... A ver. Corrección. Estamos mal.
Nuevamente corregimos. Si yo quiero t, significa que este d se queda por acá. Sería d entre velocidad. ¿Sí? Pero si tú quisieras en este caso velocidad, sería igual a d entre t. Es otra formulita más de la que tú puedes utilizar. Puedes utilizar bien esta o bien la que tú quieras. ¿Estamos de acuerdo? Esas son las formitas derivadas de esta nada más que está acá. Así que, para este problemita, como me doy cuenta que los tiempos son iguales, entonces voy a aplicar esta formulita. Que es la misma, no estoy haciendo otra formulita más por si acaso, muchachos. ¿Pero por qué lo hago? Porque quiero enseñarles tal vez de una manera un poco más rápida hacer un problema. Ya que ya aprendieron a hacer de distintas maneras, vamos a aplicar, ¿qué pasaría si tengo esta formulita? Bueno, como las distancias son las mismas, no sé si me diría. Como el tiempo son iguales, sería distancia entre velocidad. Como el tiempo son iguales, entonces necesito la primera distancia, sería 60 entre la velocidad. ¿Cuánto vale la velocidad para este caso? Velocidad del bote más la velocidad del corriente, que vale 5. Esto tiene que ser igual al mismo tiempo que está acá, que este tiempo lo obtengo a través de la distancia que recorre 20 sobre la velocidad del bote, pero menos 5, ¿no? Menos la velocidad de la corriente. Muy bien. Con eso calcularía rápidamente el problema. Aspa, pero antes de eso se puede simplificar. De frente 20ava, 3 y 20ava, 1. 3 y 1. 3 veces b sería 3 veces velocidad del bote menos 15. Igual a velocidad del bote más 5. Velocidad del bote 3 menos 2 sería 2 veces la velocidad del bote. Igual a ¿cuánto? 15 más 5 sería 20. Velocidad del bote. ¿Cuánto sería velocidad del bote? 10. Estamos hablando de kilómetros por hora. Esa sería la velocidad del bote. Nada más, muchachos. Listo. Se acabó el problemita. Súper fácil y sencillo este problemita con respecto a MRU. Un tema de física, que es fácil, física, no es nada complicado. Simplemente es cuestión de plantear bien el problema y créanme que con eso les va a salir. ¿Sí? Espero que les haya servido, muchachos. Nos vemos hasta la próxima clase. Cuídense y sigan estudiando, por favor. Gracias.